Sean bienvenidos y bienvenidas a Directo América de France 24. Es momento de una actualización informativa. Soy Juan Pupiales. Vamos ya con nuestros titulares. La Unión Europea y Mercosur anunciaron un acuerdo para un tratado de libre comercio. Se trata de un pronunciamiento que abre el camino para cerrar un pacto luego de 25 años de negociaciones. España lo califica como histórico, mientras que en Francia resaltan que solamente se trata de una conclusión política. Precisamente en Francia, este viernes, el presidente Emmanuel Macron empezó su ronda de consultas con las formaciones políticas para formar un nuevo gobierno. El Partido Socialista expresó su rechazo a ser parte de un ejecutivo bajo un premier de derechas. En Siria, las fuerzas rebeldes lideradas por islamistas radicales de Hayat Tahrir al-Sham estarían cerca de la ciudad de Homs y habrían arrebatado al gobierno el control del paso fronterizo con Jordania. El avance ha movilizado a los aliados del presidente Bashar al-Assad. Irán anunció el envío de misiles y drones para Damasco. Directo América F24 es nuestra etiqueta en redes sociales para que participen con nosotros a través de sus comentarios. La noticia del día está en Montevideo, en Uruguay, en donde la Unión Europea y el Mercosur anunciaron un acuerdo para el esperado Tratado de Libre Comercio. El pacto abre la puerta para cerrar una alianza que se ha estado negociando desde hace 25 años y que genera crispaciones entre varias potencias del viejo continente. La premisa es la de una zona de libre comercio de más de 700 millones de habitantes. Sin embargo, ese texto debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, el órgano legislativo del bloque comunitario. En el hemiciclo será necesaria la luz verde de al menos 15 de los 27 Estados miembros. Escuchemos las palabras de la presidenta de la Comisión. Damas y caballeros, hoy es un hito verdaderamente histórico y permítanme agradecerles a los negociadores en jefe por su dedicación y su determinación. Han trabajado de forma incansable durante muchísimos años en pos de un acuerdo ambicioso y equilibrado y han tenido éxito. El vínculo entre Europa y los países del Mercosur es verdaderamente uno de los más fuertes en el mundo. Es un lazo que se ancla en la confianza y alcanzado por una herencia compartida que conlleva siglos de aprendizaje y crecimiento mutuo. Son varias las reacciones que todavía a esta hora se vienen produciendo en ambos lados del Atlántico. En Europa, las diferencias son entre países como España, a favor del acuerdo, mientras que en Francia el pacto es visto con escepticismo. Hoy la Unión Europea ha logrado cerrar un acuerdo histórico con Mercosur para atender un puente económico sin precedentes entre Europa y América Latina. A pesar de que la Asamblea Nacional ha rechazado el acuerdo de libre comercio con Mercosur, la Comisión Europea, limpiándose los pies en el voto soberano de los diputados, impone su orden. Esta puñalada por la espalda al pueblo francés es una amenaza sin precedentes para nuestra democracia y una salida autoritaria que Francia no puede tolerar. Seguimos en Francia porque no solamente este acuerdo con Mercosur sacude la actualidad política en el país galo. Los esfuerzos del presidente Emmanuel Macron se centran en establecer un nuevo gobierno tras la dimisión del premier Michel Barnier, luego de una moción de censura el miércoles. Macron comenzó este viernes una ronda de consultas sobre la cual nos detalló anteriormente nuestra periodista Erika Olavarría. Emmanuel Macron ha elegido con pinzas a los invitados de estas reuniones donde se busca el nombre de un futuro primer ministro. Esta mañana recibió a los miembros de su coalición de gobierno Modem, Horizon y Renaissance y dentro de poco debe recibir al partido de derecha, los republicanos, pero la gran sorpresa aquí ha sido la presencia de los miembros del Partido Socialista. Recordemos que Olivier Faure en los últimos días se había mostrado partícipe de formar un bloque republicano y darle importancia a la Asamblea Nacional, un pacto de no agresión y de no censura en el seno del Parlamento, pues hoy ha venido aquí. Dice que el presidente Emmanuel Macron no le ha puesto ninguna condición, sin embargo trascendía más temprano que Macron estaba dispuesto a nombrar un primer ministro socialista siempre y cuando este partido se separe de su aliado en el nuevo Frente Popular, la Francia Insumisa.
Olivier Faure dijo que había que venir acá porque es Emmanuel Macron quien nombra finalmente al primer ministro, que hay que discutir para obtener compromisos. Entre ellos decía, por ejemplo, un congelamiento de la reforma de las jubilaciones. Todo, obviamente, bajo la condición de que el primer ministro sea de la izquierda y no de la derecha. Pero también más temprano Bruno Retailleau, el ministro del Interior, decía que él no está dispuesto a pactar con un partido que es socio de la Francia insumisa. La desilusión ha venido también de parte de la izquierda, socia de los socialistas en el nuevo Frente Popular. Desde el Partido Ecologista, Sandrine Rousseau decía: amigos socialistas, no se pierdan, tienen que venir aquí para que formemos una alternativa de izquierda. Desilusionada también estaba Marine Tondelier, la presidenta de los ecologistas, pues ella ayer proponía justamente reunirse con Emmanuel Macron y formar una alianza, se lo decía en las redes sociales. Desde la Francia insumisa han sido más radicales. Manuel Bompard les dice: respétense y respétennos. ¿Cómo podrían pactar con un gobierno que piensa que hay franceses de papel? En referencia a los migrantes, Éric Coquerel, del mismo partido, decía: estas reuniones son la prueba de que Emmanuel Macron no quiere crear un gobierno de alianza con todos los partidos. Eso es bla, bla, bla. En una decisión sin precedentes, la Corte Constitucional de Rumania, la máxima instancia judicial del país, anuló los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en donde se impuso el candidato de la extrema derecha. La Corte se apoya en unos documentos desclasificados por el gobierno que señalan una presunta injerencia rusa. La supuesta campaña habría promovido a Călin Georgescu, un aspirante por fuera del establecimiento político, que tenía previsto enfrentarse este domingo a la centrista Elena Lasconi en la segunda vuelta. Ahora se debe fijar una nueva fecha para la repetición de las elecciones. Este es el momento en el que el Estado rumano pisoteó la democracia. Dios, la verdad, el pueblo rumano y la ley prevalecerán. No se trata de mí. La economía se hunde, están destruyendo la democracia, están llevando al país a la anarquía. Deberíamos haber seguido adelante con la votación. Deberíamos haber respetado la voluntad del pueblo rumano. La decisión del tribunal es ilegal, inmoral y aplasta la esencia misma de la democracia, el voto. Una desviación de este tipo nos costará muy caro en los próximos años. En Siria, los rebeldes liderados por los islamistas radicales de Hayat Tahrir al-Sham prosiguen su avance relámpago y se acercan a Homs, algo que dejaría sin acceso al mar a Damasco, la capital. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, grupos rebeldes habrían tomado el control del paso fronterizo con Jordania, mientras que funcionarios de Irán aseguran que van a enviar misiles y drones al gobierno de Bashar al-Assad. Los rebeldes sirios con tendencia yihadista continúan acercándose a Damasco. Decenas de miembros de Hayat Tahrir al-Sham ya pasaron por la localidad de Talbise, a menos de 20 kilómetros de Homs, la tercera ciudad más importante del país. Esto luego de tomar Hama, en donde algunos residentes celebraron la conquista de la ciudad. Llevamos mucho tiempo esperando este día y todos salimos a la calle para dar la bienvenida a los hombres libres. Les animamos y les acogemos en nuestras casas. Este es el día más feliz para nosotros. Tras la toma el jueves de esta ciudad estratégica en la carretera hacia el sur, los grupos rebeldes liderados por los islamistas extremistas del HTS han puesto ahora su mira en la capital, Damasco, a 200 kilómetros de distancia. Con el permiso de Dios, no nos detendremos ante Damasco. Liberaremos todas las zonas de las milicias de Al-Assad. Estas imágenes originales de France 24 muestran a los rebeldes a la ofensiva disparando artillería hacia Hama y equipos militares abandonados por las tropas gubernamentales. En las carreteras rurales de los alrededores, muchos huyen a pie o hacinados en furgonetas. Temen enfrentamientos intensos. Los ruidos que estamos oyendo y lo que está ocurriendo es absolutamente antinatural. Nadie puede soportarlo. Así que hemos recogido nuestras cosas y nos dirigimos al norte hasta que las cosas se calmen. Luego volveremos. Las fuerzas de Bashar al-Assad estarían reforzando sus posiciones en Homs con el ánimo de defender la ciudad a toda costa, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según la ONU, los combates en Siria han desplazado al menos a 280.000 personas en el país en una semana.
Seguimos en Medio Oriente. Pese a los fracasos de varios intentos anteriores, se reanudan las negociaciones para buscar un acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo Hamas. Un funcionario de la oficina política de la organización palestina informó a la agencia de noticias Associated Press en Turquía que se han reactivado los diálogos de los mediadores internacionales para encontrar un acuerdo entre el grupo palestino e Israel. Fin del informativo. En minutos una nueva actualización.